Muy buenos días, jóvenes de octavo grado. Les saluda nuevamente el docente Juan Carlos Díaz, esperando que cada uno de ustedes se encuentre gozando de estabilidad y salud al lado de sus seres queridos. En esta ocasión, les comparto el contenido Sistema electorales en América Central, Estado de la democracia en Centroamérica, la vigencia del Estado de Derecho, gobiernos municipales en El Salvador, según el artículo 12 del Código Electoral. Estos contenidos se encuentran relacionados con los indicadores de logro, los cuales son el 5.5, intercambia opiniones con respeto y deduce conclusiones y recomendaciones sobre el desarrollo de eventos electorales y las responsabilidades de las instituciones electorales en América Central. Indicador 5.6, escribe responsablemente artículos de opinión sobre el estado de la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Centroamérica, documentando las fuentes consultadas. Y el indicador 5.9, identifica el nivel de representación política de los partidos en los gobiernos locales en El Salvador y valora objetivamente sus logros en lo económico, técnico y administrativo. Entonces, pasemos con el primer contenido, el sistema electoral en Centroamérica o sistemas electorales en Centroamérica. Y para ello, pues vamos a hablar un poco sobre el sufragio. ¿Qué es el sufragio? Déjenme comentarles que el sufragio constituye una forma de participación social, constituye una forma de participación política relevante para la sociedad. Por lo tanto, el sufragio es una expresión de los derechos políticos mediante la cual se elige a los representantes públicos de una forma democrática. Por lo tanto, el sufragio no solo permite elegir a las personas que gobernarán el país, sino que a través de este ejercicio se manifiesta el sentido de pertenencia solidaria frente a la comunidad en que se vive, participando en la toma de decisiones en torno a intereses que involucran a la sociedad en su conjunto y hallan su sentido último, el cual es el bien común. Esto significa entonces que el sufragio es un derecho, pero a la misma vez es un deber de los ciudadanos. Más sin embargo, no es una obligación, pero como hace la misma Constitución de la República nos dice que es un deber, automáticamente ese deber se convierte como un ejercicio indelegable e irrenunciable. Por lo tanto, déjenme comentarles también que cuando hablamos de sufragio, pues nos referimos exactamente al término más conocido como el voto. Y por lo tanto, el voto, debemos tener claro que el voto es libre, es directo, es igualitario. Y por supuesto, el voto, por último, debe ser secreto, es decir, que no podemos relevar por quién yo decidí votar, a quien yo le di mi voto. Por eso debe ser secreto. Y de esta forma funciona también como indicador del nivel de participación ciudadana, es decir, que cuando los ciudadanos ejercen el voto, pues de esta forma ellos están haciendo participación ciudadana. La mayor o menor participación en los procesos electorales determina el sentir de las personas respecto al sistema, es decir, que cuando los votos por X elecciones son minoritarios, pues eso demuestra un sentir de la población que hay un descontento, ¿verdad? Es un indicador de, muchas veces también es un indicador de credibilidad, es decir, que las personas no creen en el sistema electoral. Muy bien, entonces, hablemos del siguiente punto, tipos de elecciones. Cuando nos referimos al tipo de elecciones, nos estamos refiriendo a la forma más eficaz de controlar que no se desvíen los objetivos planteados por los ciudadanos, que los gobernantes no permanezcan mucho tiempo en el cargo. Por este motivo, la Constitución de la República y las leyes indican la duración del periodo de gobierno.
Según el Código Electoral de El Salvador, el proceso eleccionario está relacionado con las elecciones de los siguientes funcionarios. Por ejemplo, el presidente y vicepresidente de la República, ellos tienen una duración de 5 años, donde no se puede reelegir porque la misma Constitución no lo permite. Diputados a Parlamento Centroamericano también tienen una duración exactamente de 3 años. Luego tenemos los diputados de la Asamblea Legislativa. Estos, al contrario de los casos anteriormente mencionados, déjenme comentarles que los diputados sí puedan reelegirse si la misma población desea votar nuevamente por ellos. Es decir, la Constitución sí permite que se reelijan y para ser diputado, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa solo pueden, no hay un límite. Actualmente en la Asamblea Legislativa tenemos diputados que ya tienen más de 10 años de ser diputados y siguen siéndolo, por lo mismo que les acabo de comentar. Y también tenemos los miembros de los consejos municipales. De la misma manera, tenemos alcaldes que también ya tienen más de 10 años de gobernar un municipio y todavía lo siguen haciendo, porque la Constitución se los permite que el alcalde pueda reelegirse y si así lo desea, también la población de su municipio puede votar por él siempre. Entonces, estos son los tipos de elecciones que se dan, ¿verdad?, en nuestro sistema electoral. Pero, ¿cuáles son las elecciones presidenciales en Centroamérica? Cada país de Centroamérica establece el periodo que dura el gobierno presidencial. Como ya dije anteriormente, en El Salvador, 5 años según el artículo 154 de la Constitución, ¿verdad? Y el actual presidente, bueno, el último presidente que tuvimos fue el señor Salvador Sánchez Serén del 2014 al 2019. Digo el último presidente porque actualmente pues no podemos decir que el presidente actual, porque no ha terminado todavía sus funciones, ¿verdad? Apenas lleva 2 años exactamente pues en sus funciones como presidente de la República de El Salvador. Por lo tanto, él todavía no entra en la historia política. Entrará dentro de la historia política y dentro de los datos cuando él termine su periodo de gobierno. En Guatemala tenemos que el artículo 184 de la Constitución de ese país dice que el presidente tiene un periodo de 4 años. 4 años también lo tiene Honduras, el presidente, según el artículo 237 de la Constitución de ese país. En el caso de Nicaragua tiene el mismo periodo que nosotros, que en El Salvador, que el presidente dura 5 años. El último presidente de Guatemala es el señor Daniel Ortega, que todavía sigue fungiendo como presidente de la República, que por cierto termina su periodo hasta el próximo año, en el 2021. Tenemos Costa Rica. En Costa Rica tenemos, según el artículo 133 de la Constitución de ese país, el periodo del presidente en ese país de Costa Rica es para una duración de 4 años. Significa, ¿verdad?, que Costa Rica comparte lo mismo que Guatemala, Honduras y por supuesto dicho país, que el periodo presidencial es para 4 años. Y por último tenemos Panamá. En Panamá, déjenme comentarles que recién acaba de celebrar elecciones presidenciales. Es una duración para 5 años, según el artículo 172 de dicha constitución de ese país. Entonces, por lo tanto, jóvenes, los sistemas electorales deben de garantizar la participación de todos los ciudadanos mediante la democracia participativa, en la que todas las personas tienen derecho a elegir y ser electos, favoreciendo la igualdad en cuanto a la participación política. Entonces, ¿qué es el voto? El, ¿A qué le podemos llamar entonces lo que es la palabra o el vocablo voto? Voto es aquel ejercicio libre, directo, igualitario y secreto. Eso debemos de entender
por voto. El ejercicio que es libre, directo, igualitario y secreto. Muy bien, pasemos al siguiente punto. Partidos políticos en Centroamérica. Los partidos políticos se definen como una asociación voluntaria dotada de personalidad jurídica, es decir, que para realizar un partido político debe de hacerse de acuerdo a un marco legislativo, es decir, de acuerdo a la ley. Y en este caso en nuestro país existe una ley llamada Ley de Partidos Políticos, que tiene por objeto esta ley regular la institucionalidad de los partidos políticos, su interrelación con la ciudadanía y con otros entes en el marco de las normas y principios de la democracia representativa. Entonces, eso es lo que tiene el fin, ¿verdad? Esta ley de partidos políticos. Entonces, por lo tanto, una de las características de un sistema político democrático es la existencia de agrupaciones políticas que concurren en las elecciones, en la que el mayor o menor apoyo social expresado mediante votos se deduce en engaños muchas veces, ¿verdad? Porque a veces se puede decir este término de engaños porque en ocasiones pues muchos partidos políticos así como surgen, así desaparecen y desaparecen porque no alcanzaron la cantidad de votos como mínimo para subsistir o porque no ganaron ningún diputado si fueran elecciones para diputados y alcaldes, ¿verdad? Entonces esos son los únicos inconvenientes en cuanto a lo que son los partidos políticos. La gran mayoría de partidos políticos en Centroamérica pues eh, surgen de esta manera, es decir, surgen con la finalidad de contribuir al funcionamiento del régimen democrático. Y se le dice el régimen democrático porque debe de haber una pluralidad de participación, ¿verdad?, de los ciudadanos. Cuando hablamos de instituciones electorales, que es el otro punto, las instituciones electorales contribuyen a consolidar la democracia a través del fomento de una cultura cívica electoral, de la realización de procesos electorales confiables y jurisdiccionales con apego al orden jurídico. ¿Qué significa esto? Que las instituciones encargadas de organizar y dirigir los procesos electorales en Centroamérica son independientes y por consiguiente no están sujetas a ningún organismo del Estado. Tenemos, por ejemplo, en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral, que es la institución encargada de regular todo el proceso electoral, la logística de las elecciones, de donde también se inscriben los partidos políticos, se inscriben los candidatos a participar dentro de la política y así sucesivamente. Y es la institución también encargada de pronunciar oficialmente los ganadores cuando han habido elecciones presidenciales, elecciones para diputados, elecciones para alcaldes. Entonces es muy importante que lo sepamos. En Guatemala también existe lo que es el Tribunal Supremo Electoral. Honduras también tiene un Tribunal Supremo Electoral. Nicaragua se llama Consejo Supremo Electoral. En Costa Rica se llama Tribunal Supremo de Elecciones. Y en Panamá se llama Tribuna Electoral. Entonces podemos darnos cuenta que cada país de Centroamérica existe una institución electoral que es la que contribuye a consolidar la democracia, ¿verdad? A través de cultura cívica electoral, mediante los procesos, ¿verdad? En los cuales pues se somete cada uno de los participantes y también nosotros en este caso como pueblo. Muy bien, pasemos entonces al otro contenido, democracia en Centroamérica. Cuando hablamos de democracia en Centroamérica, debemos de tener en cuenta que democracia es exactamente cómo nosotros como países centroamericanos nos hemos aliado, nos hemos consolidado. Obviamente nos hemos consolidado para una integración, para un mejor desarrollo. Y es por eso que voy a hablar del Sistema de Integración Centroamericana, mejor conocida como
como SICA. El SICA exactamente es el marco institucional de la integración regional de Centroamérica, creado por los estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente, ¿verdad? Se ha adherido al SICA el país de Belice como miembro pleno. Asimismo, también pues dentro del SICA participa la República Dominicana, también como un estado asociado. Tenemos también los Estados Unidos mexicanos, mejor conocido como México, ¿verdad? La República Argentina, la República de Chile, la República Federativa de Brasil, como observadores regionales. El Reino de España, la República de China, China-Taiwán y la República Federal de Alemania. También se me olvidaba mencionar la República de Italia y Japón también como otros observadores extrarregionales. Entonces, el SICA realmente es ese marco institucional democrático que tenemos en Centroamérica, en la cual pues la sede de la Secretaría General del SICA está en la República de El Salvador. Y déjenme también comentarles que el sistema de integración centroamericana fue constituido exactamente el 13 de diciembre de 1991 mediante la suscripción de un protocolo llamado un protocolo a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. Esta Carta de la Organización de Estados Centroamericanos o protocolo de Tegucigalpa reformó la Carta de la ODECA, suscrita en Panamá un 12 de diciembre de 1962 y entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993. Entonces, en conclusión, con la creación del SICA, lo que se ha tratado en Centroamérica es innovar el mercado regional, donde cada uno de los países centroamericanos, ¿verdad?, tienen exactamente como objetivo la realización de una integración, constituirla como una región de paz, donde toda Centroamérica esté en paz, en libertad, en democracia y desarrollo. Entonces, esto realmente es lo que produce el SICA, es una integración. Y a eso se le llama democracia. Y se le llama democracia porque cada uno de los presidentes de esos países, pues, ¿verdad?, fortalecen las instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio libre, por sufragios secretos. También pues se concreta lo que es un modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de las fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico. Entonces todo esto lo que permite el SICA es que todo Centroamérica esté integrado para hacerle frente a ese tipo de situaciones. También impulsa un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto. Otro de los objetivos del SICA es lograr también un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos. Entonces, en conclusión, el SICA lo que proyecta es armonía equilibrada, desarrollo sostenido económico, desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo político para los Estados miembros y de la región en su conjunto. Por lo tanto, acá en esta presentación yo les proyecto dos logos, el logo del SICA y como ahí muy bien dice exactamente lo que yo les acabo de mencionar: paz, desarrollo, libertad y democracia. Porque eso es lo que
proyectan. Eso es el objetivo, la finalidad de la unión de toda Centroamérica. Parlamento Centroamericano. ¿Qué es el Parlamento Centroamericano? El Parlamento Centroamericano es un órgano regional, es decir, es un órgano que pertenece a la región centroamericana. Y más que ser un órgano, es también donde se da lo que es la parte de planteamiento, análisis y recomendación sobre los asuntos políticos, sobre los asuntos económicos, sobre los asuntos sociales y culturales de intereses común. Con esto, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social. Ese es el objetivo del Parlace, ¿verdad? Donde están los diputados electos de cada uno de los países centroamericanos, eh, apoyando y por supuesto tratando de realizar políticas que ayuden a todos los países centroamericanos. Entonces, las acciones concertadas dirigidas a la preservación del ambiente por medio del respeto a la armonía con la naturaleza, todo eso también son objetivos finales que tiene lo que es el SICA. Y por último, decirles que este sistema de integración centroamericana está sustentado en un ordenamiento y explotación racional de los recursos naturales del área, como miras al establecimiento institucional y jurídico y al fundamento asimismo en el respeto mutuo entre los estados miembros. Entonces, en sí a esto le llamamos democracia representativa, lo que es esta, este mecanismo de integración centroamericana. Y se le llama democracia representativa porque exactamente cuando hablamos de democracia representativa son elementos esenciales, son elementos esenciales de la democracia representativa, el hecho del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, el acceso al poder y ejercicio con su sujeción al Estado de Derecho. Entonces todo esto realmente hace que la celebración de elecciones sean de forma periódica, que sean libres, que sean justas y basadas en el sufragio universal y secreto. Entonces, todo esto cada uno de los países centroamericanos lo respeta, porque esos son los sistemas de elecciones. Por lo tanto, si es una democracia representativa, sí, estamos ante una democracia representativa. Luego tenemos los gobiernos locales en Centroamérica. Cuando hablamos de gobiernos locales en Centroamérica, pues nos estamos refiriendo a los municipios exactamente, ¿verdad? Organización territorial, el primer punto. La organización territorial es la forma como se encuentra estructurado y establecido un Estado. A eso exactamente se le llama organización territorial. Un Estado está dividido, ¿verdad? Según su zona territorial. Un ejemplo, El Salvador tiene 14 departamentos. Y estos 14 departamentos están representados a través de 3 zonas geográficas, la zona occidental, zona central y la zona oriental. Entonces, estos departamentos se encuentran organizados por 262 municipios. A esto exactamente se le llama organización territorial. Entonces, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y por supuesto Salvador tienen cada uno una división territorial. Por ejemplo, Guatemala tiene 22 departamentos. Cada uno de los departamentos se encuentra también dividido en municipios, haciendo un total de 331. Honduras también tiene su división territorial, 18 departamentos, de los cuales se encuentran divididos en municipios para hacer un total de 301. Nicaragua está dividida en 15 departamentos, posee 2 regiones autónomas, región autónoma del Atlántico Norte y región autónoma del Atlántico Sur. La cantidad de municipios en dicho país son 153. Costa Rica, la división territorial está por provincias, tiene 7 provincias y estas a su vez hacen 463 distritos. En el caso de Panamá tiene 9 provincias, también está dividido por provincias
y tiene 75 municipios y 3 comarcas. Cuando hablamos comarcas nos estamos refiriendo a comunidades indígenas de nivel provincial y tiene 620 corregimientos, de los cuales 2 son comarcales. Entonces, podemos darnos cuenta que la división, la organización territorial de cada uno de los gobiernos locales de Centroamérica es distinta, ¿verdad? Coincidimos entre El Salvador, Honduras, Guatemala, nuestra forma de organización territorial, ¿verdad? Y Nicaragua. Ya de ahí lo que es Costa Rica y Panamá, estos están divididos por provincias. ¿Cuáles son las funciones de los gobiernos locales? El municipio, los municipios locales, la función de ellos es organizar una política pública, organizar una política pública que debe de ir encargada, mejor dicho, debe de ir enfocada a realizar diversas actividades con el propósito de resolver los problemas de los habitantes del mismo. Cada municipio posee una personalidad jurídica y patrimonio propio. Los gobiernos municipales poseen la facultad para administrar en forma libre y autónoma su hacienda pública, pero sujeto a lo dispuesto en las leyes del Estado, ¿verdad? Entonces, es exactamente la función de los gobiernos locales. Y cuando hablamos de las características de los gobiernos locales, una de ellas es en Centroamérica, por ejemplo, es la participación de los vecinos en cada uno de esos municipios. Esa es una característica. ¿Esto qué es lo que se logra con esto, la participación? Pues se logra la realización de obras que beneficien a la colectividad. En El Salvador se realizan cabildos abiertos. ¿Qué significa esto? Cabildos abiertos donde se le da cuentas abiertas a todos, ¿verdad? Donde todos también escuchan cuáles son los proyectos de la municipalidad. Las consultas populares también es otra de las formas de las características del gobierno local de El Salvador, consejos de seguridad ciudadana, entonces, y así sucesivamente. Cada uno de los países de Centroamérica tienen diferentes características. En Guatemala se realizan también consultas vecinales, cabildos abiertos, asambleas comunitarias. En Honduras se desarrollan cabildos, plebiscitos, mesas comunitarias y ya mencioné en el caso de El Salvador. Todo esto realmente son características de los gobiernos locales. Por lo tanto, la misma Constitución establece en su artículo 200 que la administración política de cada uno de los municipios, ¿verdad? Le corresponde exactamente a las alcaldías, les corresponde a las alcaldías, a sus alcaldes. Y por lo tanto ahí pues el órgano ejecutivo tiene, ¿verdad? Tiene que, como decirles, que respetar pues las decisiones de cada uno de los municipios. Muy bien, pasemos cuando decimos los municipios. La creación de municipio, es decir, el término municipio, está estipulada en un artículo, porque déjenme comentarles que así como existe la ley para creación de la política, de los partidos políticos, así como existen leyes de familia, ley penal, pues también hay una ley especial para los municipios, llamada Ley Municipal, y está en su artículo 20, exactamente está el concepto de qué es un municipio o qué debe de concurrir en un municipio. Entonces, un municipio, dice el artículo 20 del Código Municipal, que es una población no menor de 50,000 habitantes, de acuerdo con el último censo poblacional. Es un territorio determinado, es un centro de población no menor de 20,000 habitantes, de acuerdo con el último censo poblacional, que sirve de asiento a sus autoridades. Posibilidad de recursos suficientes para atender a los gastos del gobierno, administración y prestación de servicios públicos esenciales. Conformidad con los planes de desarrollo nacional, el municipio creado con esos requisitos tendrá el título de llamarse pueblo.
Por esa razón, en todos los municipios, ¿verdad? Son denominados pueblos. El pueblo de Panchimalco, el pueblo de Huizúcar, el pueblo de Apastepeque, el pueblo de Nueva Guadalupe, el pueblo de Nueva Concepción. Bueno, hay tantos pueblos y por lo tanto nosotros ya dije exactamente cuántos municipios tiene lo que es nuestro país, ¿verdad? El Salvador, 262. Y cuando hablamos de la organización, según el artículo 12 del Código Electoral de El Salvador, en cada municipio se elegirá un consejo municipal compuesto por un alcalde, un síndico, dos regidores, perdón, y 4 miembros suplentes para sustituir indistantemente a cualquier propietario. Además, en las poblaciones de más de 5.000 habitantes se elegirán regidores, ¿verdad? Entonces, esto lo dice el artículo 12 del Código Electoral en cuanto a lo que es cómo debe estar organizado lo que son los municipios. Luego pasamos a la autonomía de los municipios. En la autonomía de los municipios es lo que yo les decía anteriormente, que cada municipio es libre y soberano. Por lo tanto, el artículo 204 de la Constitución, ¿verdad?, de la República, dice exactamente que la autonomía del municipio comprende crear, modificar y suprimir tasas de contribuciones públicas para para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general establezca. Y a esto le llamamos lo que son los famosos impuestos, los que cada uno de nosotros contribuimos, ¿verdad? Según donde nosotros vivimos, pues, eh, a esa contribución, ¿verdad? Municipal, que eso realmente, pues, sirve para crear, modificar eh, todo lo que son los proyectos que demandan dicho municipio. Y ahí también el mismo artículo 204 dice que también el alcalde, ¿verdad?, tiene que decretar su presupuesto de ingresos y egresos, gestionar libremente en las materias de su competencia, nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias, decretar las ordenanzas y reglamentos locales y también elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas. Por tal razón, en cada municipio los impuestos son diferentes. En algunos municipios la tasa de impuestos es más alta que en otros, ¿verdad? Y el artículo 204 de la Constitución le da esa potestad al alcalde de realizar sus tarifas de impuestos. Ahí está decretado. Decirles un dato importante cuando vemos esta foto de Diego de Holguín, 1486-1556. ¿Por qué la coloqué? ¿Por qué la puse? Bueno, porque como estamos hablando de los gobiernos locales en Centroamérica, es decir, de los municipios, déjenme comentarles que este señor, Diego de Holguín, era, mejor dicho, de nacionalidad española. Pero un dato curioso, él fue el primer alcalde de San Salvador. Este señor fue el primer alcalde, por lo tanto, cuando ustedes alguna vez visiten la alcaldía municipal de San Salvador, se darán cuenta que está el recuadro de él en las expuesto. ¿Y por qué está ahí? Porque, como vuelvo y repito, fue el primer alcalde de dicha municipalidad. Bien, con esto pues concluimos lo de sociales y pasamos a lo de MUSI. En MUSI tenemos el contenido Conozco diferentes formas de participación política y ciudadana. Bueno, indicadores de logro 4.5 y 4.6, ¿verdad? Y pasamos exactamente cuáles son las diferentes formas de participación política. Cuando hablamos de prácticas de participación ciudadana, pueden observarse en diferentes contextos, como la familia, como la escuela, la comunidad, entre otros. Desde un punto de vista normativo, debemos de entender que la participación ciudadana es un derecho reconocido por la Constitución de la República y su forma más directa se realiza mediante el voto electoral, lo que ya hablábamos.
Existe además otra forma de participación ciudadana, cuando te involucras tú, por ejemplo, en la elaboración de una pieza de correspondencia sobre un determinado tema que sea discutido en sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. Eso también es participación ciudadana. También cuando solicitamos información de las administraciones públicas en el marco de la cultura y la transparencia, eso también es participación ciudadana. La participación ciudadana, en conclusión, se da en espacios donde los mismos gobiernos, apoyados por la tecnología, ¿verdad?, ponen a disposición de la ciudadanía para que expresen sus disconformidades propuestas. También pueden formular sus propuestas, denuncias o sugerencias, ¿verdad? No sé si ustedes se han percatado que cuando visitamos lugares que son del gobierno, hay buzones exactamente donde dice expresa tu opinión, ¿verdad? O tienes algo que no te pareció, puedes expresarlo aquí, ¿verdad? Entonces, eso, eso es exactamente participación ciudadana, cuando yo expreso una sugerencia, una disconformidad o no me gustó el trato de un funcionario público. A eso le llamamos también participación ciudadana. Pero ahora con la tecnología, pues, ¿verdad? Los sitios web, las redes sociales, todo esto, quieras o no, también se está dando ya de forma de esta índole, ¿verdad? Entonces, a nivel local, a través de los gobiernos municipales, también se pone en práctica muchas ocasiones lo que es la participación ciudadana, con los cabildos abiertos, lo que ya les decía en sociales, ¿verdad? Las consultas vecinales y otros. Entonces, mediante los cuales se informa a la población con este objetivo, ¿verdad? ¿Cuáles son los proyectos que se implementarán en cada uno de los lugares, ¿verdad? De sus residencias. Y también muchas veces cuando se da lo que es las consultas vecinales, pues también se escucha las demandas de los vecinos. Entonces, eso también es participación ciudadana. Entonces, en, en síntesis, la participación, más que ser política, es ciudadana, ya que nos debe de competir a cada uno de nosotros, ¿verdad? A la participación ciudadana. Nos debe de competir también que la misma sociedad de un país debe de conocer cuál es su gobierno local y exactamente debe también de participar en la toma de decisiones, en los procesos de rendición de cuentas también del mismo. Entonces, a esto le llamamos participación ciudadana. Entonces, ahí está exactamente la forma, ¿verdad?, de participación política donde cada uno de nosotros podemos realmente ejercerla. Muchas gracias por su atención prestada. Les deseo un buen inicio de semana.